Mucha gente decía que había una agenda 2030 donde sería feliz, pero no tendría plata. Pero ahora parece que cambió. Va a haber un nuevo orden mundial, global, para 2034. Vamos a escuchar al señor acá, Mark Vidal, que va a hablar de todo eso. Aunque estoy estos días desconectado ligeramente, lo habréis notado, y que además suelo aprovechar este tipo de periodos como Semana Santa para darle un empujón al próximo libro que tenga, como es el caso, hay algo que de todos modos lleva unos días golpeando en lo más profundo de mi cerebro y que quería compartirlo con vosotros. Tiene que ver con todo lo que está pasando y en cómo todo el mundo se ha lanzado a opinar insistentemente, por ejemplo, de los aranceles, la crisis, los volantazos de Trump o de los viajes de unos ministros u otros. Llevo días pensando en que no solo hay mucha cortina de humo, sino que hay mucho interés en mantener esa casa intacta. Porque ¿y si la cosa tuviera que ver con cosas mucho más complejas y que llevamos denunciando en este canal hace mucho tiempo? Pero ¿y si lo que estamos viviendo es el diseño forzado y por episodios? Ahora acelero, ahora freno, ahora vuelvo a acelerar, de lo que se va a denominar Nuevo Orden Global 2034. ¿Habéis oído hablar de eso? No es una teoría, por lo menos no solo. Quédate, que voy a desmenuzar cada uno de esos factores que definen probablemente el cachivache más sofisticado creado por el ser humano para ejercer control, presión, poder, un artilugio social que no diseñaron previamente, sino que lo están aprendiendo a dibujar a tiempo real, aprovechando las circunstancias. No te vayas, que lo de hoy, desde aquí también, hoy también nos interesa. Bueno, 2034. En los últimos años, el mundo ha contemplado atónito cómo decisiones políticas agresivas, aparentemente impulsivas, como la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump contra China y contra medio mundo, pues han ido sacudiendo los mercados globales. La incertidumbre se ha convertido ahora mismo ya como en la nueva norma, evocando peligrosos paralelismos históricos como el proteccionismo previo a la Gran Depresión de los años 30, por ejemplo. Pero ahora es momento de incluso preguntarnos algo más inquietante. ¿Qué sucedería si ese caos no fuera casualidad ni improvisación, sino parte de un plan algo más amplio, o al menos consecuencia involuntaria, inicialmente, que desencadenara un nuevo orden mundial? Los indicadores económicos actuales son, yo diría que alarmantes, lo son. La deuda global continúa creciendo a un ritmo sin precedentes, alcanzando la escalofriante cifra de 300 billones de dólares, algo que equivale al 350% del PIB. El mundo se debe a sí mismo 3 veces y media. El Producto Interno Bruto, como sabéis, el Producto Interno Bruto es el valor total de bienes y servicios que produce un país durante un año. Pues imaginaos en un mundo como este, es una medida básica para entender el tamaño, la salud económica de una nación, pero también del planeta entero, de alguna manera. 350% del PIB es sostenible. Duro. Antes en la historia hemos dependido tanto de la deuda. Y aunque se está permitiendo cierto crecimiento económico, a través de esa deuda también aumenta nuestra vulnerabilidad como planeta, como personas, como sociedad ante cualquier crisis. Esa deuda no es gratuita ni eterna, tiene consecuencias directas y tangibles en la vida diaria de las personas comunes, nosotros, especialmente en tiempos de crisis. El endeudamiento excesivo lo que provoca, como sabéis, es inflación, término que se refiere al aumento sostenido de los precios, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Ya lo señalaban economistas de todo tiempo. De hecho, mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secretamente y sin ser observados una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Y esa es la clave, porque esa frase tomaría un tono inquietante si contemplamos cómo el dinero en nuestros bolsillos pierde valor día tras día, nos digan lo que nos digan. Hay otro término económico clave que surge de todo esto, como para entender el panorama de lo que vivimos, la estanflación, que combina esa inflación con estancamiento económico y aumento del desempleo. Pues bien, ese fenómeno es particularmente preocupante porque significaría que el crecimiento económico que se detiene, es evidente que va a pararse, con los precios subiendo, pues va a empobrecernos progresivamente a todos nosotros aún más, porque fue precisamente con ese problema que se golpeó a las economías occidentales de los años 70 y que dejó profundas cicatrices económicas y sociales que de alguna manera todavía tenemos algún eco en histórico. Y a nivel histórico, precisamente, la actual política arancelaria pues nos recuerda que lo que sucedió en los años 30, aunque no es lo mismo, porque en aquella época la adopción de políticas proteccionistas mediante aranceles, que son impuestos que un país aplica a otros bienes importados, eso ya lo sabemos, terminó desencadenando una reducción dramática del comercio internacional, aunque no fue por la misma causa, sí se agravó aquella Gran Depresión y profundizó en desigualdades sociales, generó descontento político, social, hasta aquí todo bien. De hecho, surgieron nuevos regímenes totalitarios en Europa, Asia, eso ha pasado. Pues en ese contexto contemporáneo, las restricciones comerciales y el aumento del control gubernamental también pueden estar impulsando, consciente o inconscientemente, medidas más drásticas de control social y censura. La creciente polarización política, por ejemplo, y social que vivimos actualmente, que está alimentada por las redes, por la desinformación, como nos dicen, pues es un terreno fértil en ambas direcciones, no solo de una, para el surgimiento de sistemas que controlan y manipulan la opinión pública bajo la justificación de mantener el orden social, la estabilidad económica.
No olvidemos palabras de George Orwell, en este caso, en su novela 1984, que decía: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Esa reflexión lo que adquiere hoy es una relevancia importante, porque cuando los gobiernos y corporaciones tienen cada vez mayor poder sobre los datos personales, las narrativas oficiales y las decisiones individuales de los ciudadanos, pues cuentan poco. El creciente endeudamiento global, como digo, no solo implica riesgos financieros, sino riesgos a las libertades individuales. Porque hay países que se enfrentan a crisis de deuda y estos suelen aplicar medidas de austeridad, políticas de reducción del gasto público, aumento de impuestos, y eso acaba afectando desproporcionadamente a las clases medias y bajas, que empiezan a depender. Aunque generen descontento social y desconfianza hacia las instituciones, lo que generan es dependencia. Ya sabéis que si debes, dependes. Para, si voy entendiendo acá, entonces, en este nuevo orden mundial para 2034, las personas, nosotros, vamos a depender más de los gobiernos, y con eso el gobierno nos va a sacar más libertades. ¿Sería eso? Por otra parte, algunas potencias económicas ya están utilizando la actual crisis de endeudamiento global como una herramienta geopolítica. Estamos viéndolo con China, por ejemplo, imponiendo condiciones financieras, comerciales. También lo hace Trump, limitando soberanías económicas, políticas de otros países, especialmente en economías emergentes, que dependen fuertemente de la financiación externa para su desarrollo. Y eso es lo que más o menos se dibujaría a nivel económico. Pero ¿qué podemos esperar entonces del futuro inmediato si seguimos por ese camino? Pues la respuesta es compleja, pero inquietante. Un escenario posible sería la creación involuntaria o deliberada de un nuevo orden económico global, dominado por grandes bloques económicos cada vez más aislados, más proteccionistas y más autoritarios. En ese escenario, además, las libertades individuales, la privacidad, la propia democracia, se verán sacrificadas en nombre de la estabilidad económica o del control social. Quedaros con eso, porque el riesgo no es económico o social, no. La tormenta arancelaria de Trump y todas las historias que estamos escuchando estos días es solo la punta del iceberg de muchos más cambios y más profundos, porque entre bastidores se habla cada vez más de la deriva hacia un nuevo orden de 2034. Un posible escenario futuro en el que las crisis actuales, comerciales, económicas, geopolíticas, serán aprovechadas para reconfigurar el sistema global. Él habló acá en bloques económicos. Sí, yo vi una cosa esta semana acá de que habló Milei, hasta tengo guardado acá. Pone así: mira, el nuevo orden mundial, según Milei, será liderado por Estados Unidos, Rusia y China. Serían entonces 3 bloques económicos, uno de Estados Unidos, Rusia y otro de China. Acá, mira. Él dice así: el presidente argentino opinó que actualmente hay un reordenamiento geopolítico en que Europa no está en condiciones de reivindicar el liderazgo mundial. Y acá, ¿dónde está? Estamos viviendo un reordenamiento geopolítico donde el orden que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial está muerto. En este sentido señaló que se está rediseñando el orden mundial tras la asunción del presidente Donald Trump. Estados Unidos liderará América, Rusia liderará a Eurasia y China liderará a Asia. Serán entonces esos 3 bloques mundiales que están se formando. Qué cosa, ¿no? Aquí el presidente argentino considera que los estados latinoamericanos deben ser aliados antes todo de Estados Unidos. Y también yo hice hasta un video sobre eso. Acá el secretario de la Defensa de Estados Unidos, como su ministro de Defensa, dijo que nosotros somos su patio trasero. Acá los latinoamericanos, los hispanoamericanos, ¿no? Qué cosa. Entonces ese sería parte de este nuevo reordenamiento en bloques. Uno de Estados Unidos, América, Eurasia, Rusia y China, Asia. Un mundo multipolar con 3 grandes potencias mandando en sus regiones. Es un planteamiento. No sé si es lo mismo que plantea acá Marque Vidal, pero es un planteamiento, ¿no? Una teoría conspirativa, y en parte podría serlo, no digo que no, pero merece la pena examinar qué temores hay detrás de ese término ominoso. En esencia, la idea del nuevo orden 2034 apunta a un futuro donde, bajo el pretexto de restablecer la estabilidad, se incrementa el control social, se diluye la soberanía nacional en favor de organismos internacionales. Control social, menor soberanía nacional. Mira, entonces esas potencias mandarían sus regiones a full. Prolifera la vigilancia social y se recortan libertades individuales. Veamos cada pieza de ese posible rompecabezas distópico. El primer punto sería el control social incremental. Los periodos de caos, como grandes crisis económicas, conflictos, todos ellos a menudo sirven de excusa para que las autoridades, sean gobiernos nacionales o entes supranacionales, introduzcan medidas de control en tiempos normales que la población, pues que en tiempos normales la población no aceptaría. Es la teoría del shock.
y así se aprovecha el estado de shock de la sociedad para aplicar cambios drásticos. Ya lo han probado varias veces. Por ejemplo, tras un colapso financiero se puede plantear un sistema de racionamiento económico de tipo digital. Ya sabéis lo que pasa con las monedas digitales. Cada ciudadano solo podrá gastar cierta cuota, supuestamente para garantizar el orden, vete tú a saber. O incluso implementar identificaciones digitales obligatorias para asegurar las transacciones. Son medidas que limitan la libertad de forma gradual y casi de forma inadvertida, tal como sugiere la perspectiva de ese nuevo orden. Y muchas personas lo aceptarán pensando que son temporales o es por el bien común. Hace 5 años era algo así, ¿no? 2. Pérdida de soberanía nacional. Ya vemos hoy como decisiones cruciales que se toman en ámbitos internacionales que son más importantes que los propios parlamentos locales. Hay organizaciones como la ONU, el FMI, la OMS, el Foro Económico Mundial. Todos ellos tienen una influencia creciente en las políticas de cada país. Por ejemplo, la ONU, que fija agendas globales, la 2030, con objetivos muy claros y que luego se traducen en leyes nacionales. El FMI condiciona las economías de países endeudados. La OMS marca protocolos sanitarios que prácticamente todo el mundo acaba adoptando. Lo que diga la OMS se tiene que hacer. El World Economic Forum, que se reúnen allí y ciertas élites discuten visiones. Pero si la ONU sigue con todo su poder, la OMS y todo eso, ¿no sería entonces una división en bloques prácticamente? Sería organismos multinacionales, ¿no? Globales, y algunos que hemos estado por allí Internacionales, multinacionales, creo que no. y interpretamos que esa tendencia, pues más que como un avance, es una especie de gobernanza mundial que a veces pasa. El riesgo es que bajo un nuevo orden, esa gobernanza global informal se torne más poderosa que los propios gobiernos nacionales, relegando la voluntad democrática de cada pueblo. Imaginemos el Consejo Global del Comercio, que tras el caos de la guerra arancelaria, por ejemplo, imponga reglas comerciales uniformes a todos los países para evitar otra crisis. ¿Os imagináis? Ahí poco podrían decir los que se enfrentan ahora. Estaríamos cediendo soberanía a una autoridad lejana y desconocida. Las normas internacionales ya presionan a todos los países a adoptar ciertas políticas, aunque no encajen con sus realidades locales. Eso pasa todos los días y esa presión podría incluso intensificarse. En la historia ha ocurrido antes, a menor escala. Tras las guerras napoleónicas, el Concierto de Europa coordinaba las acciones de las potencias. A finales del siglo XIX, organismos internacionales de temas técnicos como la Unión Postal Universal estandarizó en su momento prácticas en todos los países. La diferencia es que ahora hablamos de estándares que podrían abarcar cada aspecto de la vida social y económica, dejando muy al margen la autodeterminación de cada país, de cada nación. Tercer punto, la vigilancia digital masiva. El año 2034 podría llevarnos a una sociedad hiperconectada donde todo quede registrado. Hoy ya llevamos en el bolsillo dispositivos que rastrean nuestros movimientos, nuestras compras, las comunicaciones. Ya os aviso muchas veces que vigiléis con eso. Varias potencias están experimentando con sistemas de crédito social. Hay países que califican el comportamiento ciudadano para otorgar privilegios o castigos. No voy a decir quién, pero todos lo sabemos. Hay un escenario de nuevo orden global con una vigilancia que podría volverse casi total. Podría establecerse por seguridad una red mundial de cámaras y reconocimiento facial y monitoreo constante de transacciones financieras mediante las monedas, mediante las CBDC. Así cualquier disidencia o comportamiento no deseado podría ser identificado y neutralizado rápidamente, porque no es lo mismo embargar que requisar. Lo he puesto por ahí por Instagram alguna vez. La privacidad tal y como la conocemos sería cosa del pasado. De hecho, empieza a serlo. Ese elemento ciertamente vuelve a ser orwelliano, porque aquel gran hermano te vigila dejará de ser una frase en una novela para acercarse cada vez más a la realidad. No sé cómo lo veis, pero también hay una frase muy famosa, creo que era de Franklin, que decía que aquellos que renuncian a la libertad esencial para obtener una seguridad temporal, al final realmente no merecen ni la libertad ni la seguridad. Es una advertencia histórica que, repito, creo que fue de Benjamin Franklin, sobre el peligro de ceder nuestros derechos básicos a cambio de la promesa de protección. En un mundo de vigilancia digital ubicua, vamos a estar tomando ese maltrato sin darnos cuenta. Cuarto punto de ese nuevo orden, la restricción de libertades y conformidad. Un nuevo orden de corte autoritario no llegaría proclamado abiertamente. Hemos abolido la libertad, eso no lo dirán. Más bien erosiona las libertades poco a poco, hasta que un día la gente despierta y descubre que muchas de sus prerrogativas se han ido. Podríamos ver restricciones sutiles. Por ejemplo, límites a la libertad de expresión bajo la etiqueta de combatir la desinformación. Ah, no, que eso ya está. Restricciones a la libertad de movimiento supuestamente por razones sanitarias o de seguridad. Ah, no, que eso ya ha pasado. Controles sobre qué se puede comprar o vender en nombre de la estabilidad económica. Vaya, esto también sucede. Incluso la libertad de pensamiento podría verse acotada si el control social y la vigilancia logran imponer una narrativa única cuando todo disenso es censurado y penalizado y la sociedad entera empieza a pensar en voz baja. En el Reino Unido pueden decir que vas a ser malo antes de serlo. De locos. Aldous Huxley imaginó algo parecido. La dictadura perfecta tendría la apariencia de democracia, una cárcel sin muros en la que los prisioneros ni siquiera sueñan con escapar. Es lo del pájaro y la jaula. En un entorno de consumo digitalizado y propaganda sutil, la población aceptará e incluso abrazará esas pérdidas de libertad. Y lo hará convencida de que son por su propio bien. Es el riesgo sistémico actual del que hablan algunos pensadores críticos, que tras el desorden económico
el que estamos ahora venga un orden social férreo donde la seguridad y la estabilidad, para que todo el mundo esté tranquilo, tengan un precio, que sea encadenar el espíritu humano. La pregunta es si es inevitable ese futuro. Y no necesariamente. Hay quienes confían, yo soy uno de ellos, en que las instituciones democráticas y la conciencia pública tendrán que despertar a tiempo para frenar cualquier deriva autoritaria de este tipo. Hay otros que señalan que están mucho más preocupados, ¿no? Dicen que las crisis actuales lo que están haciendo es remodelar el terreno de juego y dejando muy poco espacio para liberarse. La guerra comercial de Trump, sumada a las pandemias recientes, a tensiones geopolíticas, revoluciones tecnológicas, todo eso ha puesto a prueba las reglas vigentes. De la respuesta a estas crisis surgirá un nuevo mundo. De nosotros dependerá que ese nuevo mundo no sea una distopía. La historia nos ha dado señales y advertencias. El presente nos exige coraje y crítica. Estamos en una sociedad, en el filo de la navaja. O aprendemos de la locura de hoy, para forjar un mañana más libre y justo, o acabaremos confirmando que, en efecto, la locura formaba parte de un plan maestro del que solo nos dimos cuenta cuando ya era demasiado tarde. Y en nuestras manos queda, y en nuestra vigilancia cívica, evitar que la llama de la libertad se extinga en una tormenta. Porque si permitimos que eso ocurra, el nuevo amanecer que nos espera, nos debería de esperar, podría no traer luz, sino una larga sombra sobre la humanidad. Ya sabéis que me gustan las metáforas, porque permiten entenderlo todo a veces mucho mejor sin decirlo claramente. La situación actual se parece más a esa vela frágil titilando en medio de una tormenta. La vela es la libertad, y la estabilidad que aún tenemos, y la tormenta son los miedos y conflictos que amenazan con apagarla. Cada ráfaga de pánico, sea un tuit incendiario, una crisis global, lo que sea, debilita la llama un poco más. Si no protegemos esa llama con decisión y sabiduría, corremos el riesgo de quedarnos a oscuras, atrapados en la noche de un orden impuesto. Por eso, nuestra obligación cívica es formarnos, leer, criticar, comentar, trasladarle a los demás lo que está pasando. Porque está pasando. Ese nuevo orden 2034 sustituirá a los que hasta ahora nos definían de otro modo. 2030, 2050, da igual. Ese es el que viene. Atentos. Si entendí bien acá, entonces, ¿qué está diciendo él? Es que viene un nuevo orden mundial donde posiblemente los organismos supranacionales van a mandar en los países y van a sacar la libertad de la gente. Bueno, interesante. No sé si esta posibilidad está tan fuerte. Quizá en la Unión Europea sí, como ese organismo de unión de los países va sacando la soberanía de los países europeos, como Francia, España, Portugal, todo eso. Pero a nivel global, no sé, parece que la ONU viene perdiendo tanta fuerza y la OMC y otras organizaciones mundiales, ahora todavía más con Trump, que no le da ni bolilla a las organizaciones internacionales. Y por eso no sé si es realmente pasará lo que él propone, o es posible que ese nuevo orden mundial pase lo que propone Milei, de que existirá tres bloques económicos, uno liderado por Estados Unidos con América, otro con Rusia liderando Eurasia y otro con China liderando Asia. Soy más propenso a pensar que Milei en este caso tiene más razón. ¿Qué piensan ustedes? Deja en los comentarios. O no pasará nada de eso. Son hilaciones, pensamientos que van así saliendo nomás, pero no tiene nada que ver con la realidad. Deja en los comentarios. Vamos todos a tratar de entender esto un poco mejor. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.